A bordo del rayo se llama este capítulo, es el capítulo 10. Una vez que hubo salido entre los islotes y sobrepasado el largo promontorio formado por los últimos contrafuertes de la Sierra de Santa Marta, el rayo se adentró en las aguas del Mar Caribe, navegando en rumbo norte hacia las Grandes Antillas. El mar estaba en calma. Apenas rompía su superficie una ligerísima brisa matutina del sur-sudoeste que levantaban aquí y allá minúsculas ondas que rompían contra los costados del rápido velero del corsario negro. Sobre las aguas revoloteaban multitud de aves que llegaban de las costas. Bandadas de cuervos marinos, aves rapaces del tamaño de un gallo, sobrevolaban las playas dispuestos a lanzarse sobre las más pequeñas presas y hacerlas pedazos aún viva. Rozando las aguas pasaban verdaderos batallones de rincopos, de cola horquillada, con las plumas del dorso negras y las del vientre blancas, y cuyos picos tienen una forma tal que les obliga a sufrir prolongados ayunos, ya que si los peces no se introducen entre ellos de forma espontánea, estos desdichados, volátiles, difícilmente pueden llegar a pescar alguno, pues tienen la mandíbula inferior bastante más larga que la superior. No faltaban tampoco los rabijuncos, tan comunes en las aguas del Golfo de México. Se les veía explorar entre el oleaje formando largas columnas y dejando colgar sobre la superficie las largas plumas de su cola, mientras imprimían a sus negras alas una vibración convulsiva no exenta de cierta gracia. Seguían atentos las evoluciones de los peces voladores que saltaban repentinamente fuera del agua, surcando el aire por espacio de 50 o 60 brazos para volver luego a sumergirse e iniciar nuevamente su juego. Por el contrario, las naves no abundaban por aquella zona. Los marineros, que montaban guardia en la cubierta del rayo, a pesar de estar todos ellos dotados de excelente vista, no veían asomar velero alguno por el horizonte. El temor de encontrarse con los fieros corsarios de la Tortuga mantenía a los buques españoles en los puertos del Yucatán, de Venezuela y de las Antillas, en espera de poder formar una gran escuadra capaz de hacer frente al temible enemigo. Solo los barcos bien armados y con numerosa tripulación se atrevían a atravesar el Caribe y el Golfo de México, pues en todas partes se sabía cuánta era la astucia de aquellos intrépidos hombres que habían desplegado sus banderas en las islas de la Tortuga. Durante el día que siguió al singular funeral del pobre corsario rojo, nada acaeció a bordo de la nave filibustera. El comandante no había hecho acto de presencia ni en cubierta ni en el puerto de mando, confiando el gobierno del rayo al segundo de a bordo. Se había encerrado en su camarote y nadie tenía noticias suyas, ni siquiera Carmó o Von Stiller. Lo que sí se sabía era que el africano estaba junto a él, porque por lo menos eso era lo que sospechaba toda la tripulación, pues no se había vuelto a ver a Moco en parte alguna del buque, ni siquiera en la bodega. Nadie hubiera podido decir qué es lo que hacían ambos en el camarote del corsario negro, cerrado con llave por dentro. Ni siquiera el contramaestre, porque Carmó, que había querido hacerse alguna pregunta al respecto, recibió por toda contestación un gesto amenazante que significaba más o menos estas palabras: «No te ocupes de lo que no te importa, si es que en algo aprecias tu pellejo». Llegada la noche, mientras el rayo recogía las velas por temor a alguno de esos repentinos golpes de viento tan frecuentes en aquellos mares y causantes de tantas desgracias, Carmó y Von Stiller, que rondaban por los alrededores del espejo del popa, vieron salir por una de las escotillas la rizada cabeza del negro Moco. «¡Ahí está Saco de Carbón!», exclamó Carmó. «Supongo que por fin sabremos si el capitán sigue aún a bordo o si se ha ido a reunir con sus hermanos en el fondo del mar. Ese hombre siniestro es capaz de cualquier cosa». «Yo lo creo», repuso Von Stiller, que no podía disimular sus supersticiosos temores. «Yo le tengo más por un espíritu de los mares que por un hombre de carne y hueso como nosotros». Amigo», dijo Carmó al negro, «ya creíamos que no volverías nunca a saludar a tus amigos blancos». «El patrón me ha retenido a su lado»,
repuso el africano. ¿Hay alguna novedad importante? ¿Qué hace el capitán? Está más triste que nunca. Jamás le he visto alegre, ni siquiera en la Tortuga. Nunca le he visto sonreír. En todo ese tiempo no ha hecho más que hablar de sus hermanos y de terribles venganzas. Venganzas que cumplirá, amigo. El corsario negro es un hombre que seguirá al pie de la letra su tremendo juramento. No quisiera yo encontrarme en la piel del gobernador de Maracaibo o de alguno de sus parientes. Ha de ser muy grande el odio que el gobernador de Maracaibo siente por nuestro capitán, pero él va a ser la próxima víctima de esa enemistad. ¿Y no sabe cuál es el motivo de ese odio, amigo Blanco? Se dice que es muy antiguo y que Bangul había jurado acabar con los 3 corsarios antes de venir a América en calidad de gobernador. ¿Cuando estaba aún en Europa? Sí. ¿Ya se conocían entonces? Eso es lo que se dice. Además, mientras Bangul lograba que le nombrasen gobernador de Maracaibo, aparecía ante la Tortuga 3 magníficas naves mandadas por los corsarios negro, rojo y verde. Los 3 eran hombres apuestos, valientes como leones, astutos e intrépidos marinos. El corsario verde era el más joven, el negro el mayor, pero en valor ninguno era inferior al otro, y manejando las armas no tenían rival en todos los filibusteros de la Tortuga. Los 3 valientes harían temblar bien pronto a todos los españoles del Golfo de México. Eran incontables los barcos asaltados por ellos y las ciudades expugnadas. Nadie podía resistir a aquellos 3 barcos, los más hermosos, veloces y mejor armados de todos los que servían al filibusterismo. No lo dudo, repuso el africano. Basta con ver esta nave. Pero también ellos tuvieron días tristes, prosiguió Carmó. El corsario verde, que había zarpado de la Tortuga con rumbo desconocido, fue sorprendido por una escuadra española y tras una titánica lucha cayó en manos del enemigo. Luego fue trasladado a Maracaibo, donde Bangul le hizo ahorcar. Lo acuerdo, dijo el negro. Lo recuerdo, dijo el negro. Sin embargo, su cadáver desapareció. Sí, porque el corsario negro, acompañado por unos cuantos de sus fieles hombres, logró entrar por la noche en Maracaibo, rescatar el cadáver y sepultarlo luego en el mar. Y cuando Bangul lo supo, lleno de rabia por no haber podido apresar también al hermano, mandó fusilar a los 4 centinelas encargados de montar guardia cerca de los arcados en la plaza de Granada. Ahora le ha tocado el turno al corsario rojo, pero también este ha podido ser sepultado en el Caribe. El tercero de los hermanos es el más formidable y acabará por exterminar a todos los Bangul de esta tierra. Pronto va a ir a Maracaibo, amigo. Me ha pedido información y datos precisos para poder situar ante la ciudad una numerosa flota. Pietro No, el olonés, es amigo del corsario negro y aún está en la Tortuga. ¿Quién podrá resistir a esos 2 hombres juntos? Además, Carmó se interrumpió y dando con el codo a Moco y a Von Stiller, que estaba a su lado escuchando en silencio, le dijo: «Mírenlo, ¿no les da miedo ese hombre? Parece el dios del mar». Von Stiller y el africano levantaron los ojos hacia el puente de mando. Allí estaba el corsario, vestido como siempre, de negro, con el gran chambergo calado hasta los ojos y la enorme pluma ondeando al viento. Con la cabeza inclinada sobre el pecho y los brazos cruzados, paseaba lentamente por el puente, y solo, y sin producir el menor ruido. Su lugarteniente, Morgan, vigilaba en el extremo del puente sin atreverse a dirigir la palabra a su capitán. «Parece un espectro», murmuró en su voz baja Von Stiller. «Y Morgan no tiene nada que envidiarle», añadió Carmó. «Si uno es tétrico como la noche, el otro es mucho más alegre». «Ah, son tal para cual». El otro no es mucho más alegre, perdón. «Ah, son tal para cual». De repente, un grito resonó en la oscuridad. Venía de lo alto de la cruceta del Palo Mayor, donde podía verse una forma humana. La voz se había oído dejar 2 veces. «¡Barco a la vista por sotavento!». El corsario negro interrumpió bruscamente su deambular por el puente. Permaneció unos instantes mirando fijamente hacia sotavento.
pero como se hallaba en un puente excesivamente bajo, era difícil que pudiera divisar desde allí a una nave que debía navegar a 6 o 7 millas de distancia. Se volvió hacia Morgan, que se había inclinado sobre la borda diciéndole, que se apaguen todas las luces. Apenas recibida la orden, los marineros de proa se apresuraron a cubrir los dos grandes fanales escondidos, uno a babor y otro a estribor. Gaviero, siguió el corsario negro tan pronto como se hizo la oscuridad a bordo. ¿Por dónde navega ese barco? Hacia el sur, capitán. ¿Hacia las costas de Venezuela? Eso parece. ¿A qué distancia está? A unas 6 millas. ¿Está seguro? Sí, capitán. Distingo perfectamente sus fanales. El corsario se inclinó sobre la pasarela y gritó, ¡hombres, a cubierta! En menos de medio minuto, los 120 hombres que componían la tripulación del Rayo estaban en sus puestos de combate. Los marineros de maniobra en las vergas, los gavieros en lo alto de las arboladuras, los mejores fusileros en las cofas, los artilleros detrás de las piezas con las mechas encendidas, y el resto a lo largo de las amuras y en el castillo de popa. Tal era el orden y la disciplina que reinaba a bordo de las naves filibusteras. A cualquier hora del día o de la noche, en cuanto las circunstancias lo requerían, cada uno de los filibusteros se pues, con una rapidez prodigiosa, desconocida, incluso entre la tripulación de los navíos de guerra de las más fuertes potencias marineras. Aquellos lobos de mar, que habían llegado al Golfo de México procedentes de todos los rincones de Europa, tras haber sido reclutados de entre la peor canallada de los puertos marítimos de Francia, Italia, Holanda, Alemania e Inglaterra, dados a todos los vicios, pero que despreciaban la muerte y eran capaces de los más grandes heroísmos e increíbles audacias, cuando estaban a bordo de las naves filibusteras, se transformaban en los más obedientes corderos, sin perjuicio, no obstante, de convertirse en feroces tigres a la hora del combate. Sabían perfectamente que sus jefes no acostumbraban a dejar impune ninguna negligencia, y que la mínima falta de disciplina era castigada con un certero disparo en la cabeza, o, en el mejor de los casos, con el abandono en alguna isla desierta. Cuando el corsario negro comprobó que todos los filibusteros estaban en sus puestos, se volvió hacia Morgan, que esperaba órdenes. ¿Crees que ese barco es español, señor?, contestó el lugarteniente. ¿Españoles?, exclamó el corsario sombríamente. Para muchos de ellos, esta va a ser una noche fatal, pues no volverán a ver el sol. ¿Vamos a atacar hoy, señor? Sí, les echaremos a pique. En el fondo de estas aguas duermen mis hermanos. Yo te aseguro que desde ahora no estarán solos. Así será si tú lo deseas, señor. Saltó por la mura, haciéndose una escalerilla y miró hacia Sotavento. Entre las tinieblas que cubrían las rumorosas aguas, se deslizaban, casi sobre la misma superficie del mar, dos puntos luminosos que no podían ser confundidos con las estrellas que brillaban en el horizonte. Les tenemos a unas 4 millas, dijo. ¿Se dirigen hacia el sur?, preguntó el corsario. Hacia Maracaibo. Desgraciados de ellos. Ordena cambiar de rumbo e intercepte el camino ese buque. Y luego, señor, harás que traigan a cubierta 100 granadas de mano. Después, cuidarás de que se asegure todo perfectamente en la estiba y en los camarotes. ¿Abordaremos con el espolón? Sí, si es posible. Perderemos a los prisioneros, señor. ¿Qué me importan a mí los prisioneros? Ese barco puede ir cargado de riquezas. No las necesito. En mi tierra aún me quedan varios castillos y posesiones. Lo decía por nuestros hombres. También para ellos tengo suficiente oro. Cambia el rumbo. A la orden del corsario, resonó a bordo un silbido lanzado por el contramaestre. Los hombres de maniobra largaron velas con la rapidez del rayo y con una exactitud matemática, al tiempo que el timonel hacía orzar la nave. El rayo viró casi sin avanzar, y luego, empujado por una ligera brisa que soplaba del sureste, se dispuso a cruzar en la ruta que seguía el velero español,
dejando a popa una ancha y rumorosa estela. Avanzaba entre la oscuridad, ligero como un pájaro, sin producir apenas ruido, igual que si se tratase del legendario buque fantasma. ¿No? Por hoy vamos a dejar ahí.